bueno, ya están viendo en pantalla nuestras invitadas del día de hoy, unas mariposas, pero también están acompañadas de mi querido Gustavo Mascotas. Muchas gracias por estar aquí, nuestro influencer de animales de compañía. Y también a Karen Santander, quien es directora de Papilia. Muchas gracias por estar con nosotros y para platicarnos, quitar dudas, mitos y realidades con respecto al uso de estos pequeños animales, por ejemplo, en eventos sociales. Porque bien yo decía, y yo había leído, y muchas personas me comentaban que esto era, pues, no era tan adecuado utilizar que era una crueldad. Claro, ¿no? O sea, exactamente. Tal cual que era una crueldad porque se utilizan no. los animales para la diversión en estos eventos. Sin embargo, la verdad es que yo quedé muy sorprendido ahora que conocí a Karen, porque realmente, más allá de lo que puedas hacer en esta parte de los eventos sociales, es una empresa que se dedica a tomar espacios naturales que han sido incluso hasta deforestados para dedicarse a proteger el medio ambiente, a criar o cultivar a estas mariposas y que además una vez que se liberan cumplen un papel muy importante dentro del ecosistema. ¿No es así, Karen? Platícanos. Exactamente. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos Granja Papilia Mariposas y nos dedicamos a rescatar espacios naturales que han sido contaminados y generar oportunidades de trabajo para grupos vulnerables a partir de lo que es la cría de las mariposas y la liberación de estas en diferentes ecosistemas. Karen, estamos muy familiarizados, la mayoría de la gente, con las mariposas monarca, por ejemplo, ¿no? En Michoacán, en Valle de Bravo, pero ¿cuál es el aporte que tienen las mariposas, cualquiera que sea su especie, hacia el medio ambiente o por qué debemos conservar la vida de las mariposas? Mira, es muy buena tu pregunta por una cosa. Las mariposas son un sensor biológico. Ellas lo que nos van a decir es cuál es el estado que guarda lo que es la flora y en algunos casos la fauna en determinados ecosistemas. Cada vez que nosotros liberamos mariposas, lo que estamos haciendo es integrar escudos biológicos a ese ecosistema, ¿sí? Muchos de nosotros conocemos que la mariposa lo que ayuda es a polinizar las flores y en cierta manera a esparcir todo lo que es esta huella biológica, ¿no? Cuando nosotros la integramos en espacios naturales donde anteriormente estuvieron presentes, como en este caso, no sé, en algunos jardines de la Ciudad de México o cosas así, lo que estamos haciendo es recuperar la huella biológica de esta especie. Si nosotros no hacemos esto, lo que va a pasar es de que es como si se perdiera en el mapa que ahí estuvo esa especie. Entonces, cuando pasa esto, no solamente estamos acabando con esa mariposa, sino que se pierde también la fauna que está asociada con ella, como, pues bueno, todo lo que es un ecosistema, ¿no? Tanto sus depredadores, todo, vida, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos integrando las mariposas, nosotros no les llamamos, es que la estamos liberando, la mariposa es libre. Lo que estamos haciendo es reintegrarla a un medio ambiente donde ella estuvo presente. ¿Sí? Y es para recuperar esa huella biológica. Y que eso es muy importante, porque a veces ahorita, por ejemplo, lo que decías, Andrés, vamos a liberar en tal zona del país, ¿por qué no en Baja California? Vamos a liberar, quiero mi boda y quiero liberar mariposas monarca. No es así, eso también es muy importante. Solamente liberan la mariposa, una que permite Semarnat, ¿no? Es que es todo con esos permisos de Semarnat, y dos, la que está obviamente, o que puede vivir y que va a ayudar al ecosistema de esa zona, ¿no? También no es como, por ejemplo, aquí tenemos, de ejemplo, tenemos unas blancas, unas amarillas que son, pues, oriundas, que las vemos muy, muy común en los jardines de la Ciudad de México, y son las que, en dado caso, se liberan en esta zona, ¿no? Oye, pero aquí en la Ciudad de México tenemos así, libres. ¿Hay muchas mariposas o falta precisamente que se sigan, pues, apoyando para que no desaparezca esta especie tan citadina y tan común, ¿no?, que teníamos aquí en la ciudad? Sí, es muy importante seguir integrándolas. ¿Sí? Las poblaciones de manera natural han bajado drásticamente por los procesos de urbanización que tenemos en la ciudad. Entonces, cada vez que nosotros estamos tocando un ecosistema de esta forma, al poner nuestros jardines, que bueno, no es así como estaba originalmente, estamos acabando con sus ecosistemas, ¿no? Entonces, por eso es importante integrarlas. Aquí yo les quiero hacer un hincapié en lo que son las mariposas, porque contamos con dos tipos de mariposas y las queremos agrupar. Una cosa son las mariposas
para integrar al medio ambiente, que son las que vemos en las bodas, graduaciones, todo este tipo de cosas, y otra cosa son las mariposas que van para exhibición. Estas mariposas, exactamente, son para investigación, son para exhibición y son para estar en lugares confinados. Esas no se integran al medio ambiente. Karen, y por ejemplo, si en casa tenemos un espacio verde, un patio y tenemos árboles, ¿hay la posibilidad de acercarse con ustedes para Claro. que podamos, tal vez también nosotros, ayudar a que se críen ahí mariposas? Por supuesto, contamos nosotros con un programa que se llama Mariposas al Rescate, Ok. que lo que buscamos es que ampliar el conocimiento de la población en general para ayudar a proteger los espacios naturales y tener más mariposas. Eso está Exacto. increíble. Sí, Eso está para muy, que muy no se bueno. sientan mal en esta parte, ¿no? Si lo hacen con empresas que son socialmente responsables, que están preocupadas por el medio ambiente, además de que se verá como lindo la experiencia de liberar mariposas, estarás ayudando a recuperar el medio ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos, No, por pues darnos muchas esta gracias a plática ustedes. acerca de las mariposas. Y muchas veces los vemos tan diminutos que no pensamos cuál es el impacto que tiene en nuestro medio ambiente y lo importante también que pueden ser para nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos.